Hola, ¿qué tal amigos? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Donde te encuentras, recuerda que soy Richard y estoy aquí para hacer lo que es una lectura general para ellos y ellos del signo de Capricornio. Cariño, mi Cordero de Dios, ¿cómo estás, corazón? Muchísimas gracias por tu apoyo, ¿vale, cariño? Suscríbete, comenta, comparte, da un like, activa la campanita de notificaciones porque es muy importante. Si te interesa lo que es una lectura personal, en la descripción de cada video vas a encontrar un correo. A través de ese correo te pones en contacto, te explico cómo funciona, si llegamos a lo que es un acuerdo perfecto y si no, bendiciones, mi querido Capricornio. Antes de empezar, cariño, nos vamos a recargar de buena energía con el cuenco tibetano. Que Dios y el universo me ayude, que Dios y el universo me ayude, que Dios y el universo me ayude. Muy bien, cariño. Mi querido Capricornio, una pregunta indiscreta. ¿Tú tienes algún tipo de prenda que parece lentejuelas o que tiene de repente mucho brillo? Mucho brillo. Porque he visto esa prenda, pero no tiene por qué ser nada de malo, al contrario. Es como que estás en una etapa, en un momento en la cual te sientes más conectado con las energías, como que te sientes más espiritual, como que estás disfrutando, cariño, de la simplicidad de la vida, mi querido Capricornio. Inclusive te emocionas de repente cuando ves los paisajes, el amanecer, una música. Por eso que he visto muchos colores, pero también quería preguntarte si tienes una prenda así, porque no sé por qué me recuerda a alguien especial. A lo mejor esa prenda te regaló una persona especial, a lo mejor puede ser también de tu infancia, tu niñez, tu madre, tu padre te regaló ese tipo de prenda, tú de repente lo tienes todavía en casa. Hay personas, cariño, que guardan sus recuerdos cuando eran niños, su primera prenda, su zapatito, su roponcito. Hay personas que guardan, pero no sé por qué me ha venido esa imagen, mi querido Capricornio. Es como que me dan a entender, cariño, como que algo que no es de esta tierra, como que estuviera derramando su bendición, su buena energía, su buena vibra en tu ser, en tu cuerpo, en tu familia, en tu entorno, mi querido Capricornio. Y esto, cariño, también puede ser por tus buenos actos, por tu buena energía, por querer lo mejor para el resto, Capricornio. Siento esto, siento como que papá Dios, cariño, te quiere llevar por el sendero de la felicidad. Sé que a lo mejor de repente me dice Richard, qué bonito lo que me dice, pero en estos momentos yo estoy pasando por un momento difícil. Va a cambiar las cosas, mi querido Capricornio, porque he visto mucha luz, he visto buena vibra, buena energía para ti. He visto un rescate para ti, Capricornio. Es una semana, es un mes, es una temporada propicia para que tú hagas un proyecto, para que te visualices para el futuro, para que puedas hacer algo por los demás también. Entonces te viene la buena vibra, Capricornio. Vamos a ver signos. Vamos a ver, cariño, signos. Mi querido Capricornio, signos. Mi Cordero de Dios. Me sale un Escorpio. Me sale Virgo. Me sale otra vez Virgo. Sagitario o Acuario. Cierras con Tauro o con Virgo.
Vamos a ver, cariño, iniciales, mi querido Capricornio, iniciales. La letra X, la letra K, la letra G, la letra Z y la letra O, mi querido Capricornio. Carta guía, carta consejo, ¿vale? Vamos a ver, cariño, carta guía, carta consejo, Capricornio, carta guía, carta consejo. Vamos a ver, carta guía, carta consejo. ¿Qué me dicen? Me sale la carta del 5 de copas. Muy bien. Si tú te das cuenta, mi querido Capricornio, aquí hay un personaje que parece que estuviera saliendo de la ultratumba, pero no te asustes. Y este personaje, cariño, sus manos es como que estuviera llevando unas esposas. Al costado hay muchos cuervos, cariño. ¿Qué quiere decir, mi querido Capricornio? Que muchos de ustedes, cariño, es como que hubieran estado atrapados o atrapadas en un resentimiento, en una tristeza, mi querido Capricornio. Algo que a lo mejor de repente no te ayudaba a lo que es avanzar, que te truncaba. Puede ser también lo que es el autoestima, cariño. ¿Voy a tomar agüita? Entonces, yo siento, mi querido Capricornio, que tú tienes ganas de seguir adelante, tienes ganas de empezar otra vez, tienes ganas de recuperarte. Y esto es bueno, Capricornio. Porque si tú no tuvieras voluntad, tú no tuvieras, cariño, ganas de hacer un cambio, recuerda la palabra libre albedrío. Nada se podría realizar en tu mundo. Pero si tú, cariño, tienes ganas, estás enviando mensaje al universo, estás diciendo a Papá Dios que quieres un cambio. Y Papá Dios, cariño, es como la lámpara mágica, dice, tus deseos serán órdenes. Siento que muchos de vosotros, cariño, van a empezar a liberarse de una tristeza, de un dolor, de una inseguridad, mi querido Capricornio. Vamos a ver qué me dice el tarot de la New. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, Capricornio. Me sale la carta del 5 de copas. Es cierto, mi querido Capricornio, que a veces miras con nostalgia posiblemente las personas que ya no están en tu entorno. Personas que a lo mejor, cariño, han tenido que tomar rumbos diferentes. Personas que a lo mejor de repente ya no están en esta vida. Te da como una nostalgia. Esto es normal, mi querido Capricornio. Somos seres humanos, no estamos hechos de piedra, no somos máquinas. Es normal que en algún momento te entre ese recuerdo, esa nostalgia, cariño. La carta del mundo, pero sin embargo, muchos de ustedes aceptan que tienen que hacer un cambio, que tienen que cerrar lo que es un ciclo, cariño. Muchos de ustedes. Siento, mi querido Capricornio, que a pesar que a lo mejor de repente te causa mucho dolor, sabes que tienes que hacer un cambio, sabes que tienes que seguir para adelante. Me gusta porque estás recuperando tu poder, estás recuperando tus ganas, tu entusiasmo. Sabes que tienes que pasar página, Capricornio, que tienes que continuar. La carta del 8 de espadas. Y siento, mi querido Capricornio, ahora que tú empiezas con este cambio, va a llegar tu paz, tu tranquilidad, vas a dormir tranquilo, tranquila. Se acabaron las pesadillas, se acabaron, cariño, el estar despertándote lo que es en la madrugada, porque sueltas esa carga, porque te liberas, porque esta carta, cariño, al costado de la carta del mundo, nos hablan de paz. Tu conciencia se queda en paz. Y no porque tú de repente hayas hecho algo malo, simplemente, cariño, porque estabas atrapado o atrapada en esa energía de la nada, en ese mal recuerdo, en ese mal sentimiento. Ahora quieres empezar otra vez desde cero. Ahora quieres darte lo que es una oportunidad.
Estás despertando, está viendo una evolución. Estás encaminándote como el signo de Géminis, como el signo de Virgo, como el signo de Tauro, cariño, que poco a poco vas viendo con claridad cómo funciona la vida, mi querido Capricornio. Y esto te hace una persona sabia. Es cierto que te han causado daño. Es cierto, cariño, que te has decepcionado. Pero te das cuenta que tienes que pasar página. Te das cuenta, cariño, que tienes que darte una oportunidad. Me encanta. Me encanta, cariño, porque son pocos los signos que empiezan a despertar. Son pocos, cariño. Mayormente los signos que son punteros en mi canal son signos que han entendido, que están entendiendo. Porque otra cosa es, mi querido Capricornio, que yo te saque una lectura diciéndote: Pepe Lucho te piensa, la Lupe te piensa, esa persona, yo qué sé, está por ti, está llorando, se está lamentando. No, en este caso las cartas dicen, Capricornio está evolucionando, Capricornio va a encontrar respuesta a sus problemas, Capricornio va a ver la vida con otros ojos, con otras luces. Cariño, esto es bueno para ti, mi querido Capricornio. Es esto. Ay, mi querido Capricornio, una raya más al tigre, a la leona, a la fiera, no va a cambiar tu esencia. Te han hecho mucho daño, cariño, mucho daño. Has pasado por momentos muy difíciles, pero sin embargo, estás resurgiendo como el ave fénix. Estás encontrando tu camino, tu poder, Capricornio. Siento un Sagitario muy fuerte, a lo mejor te lo he mencionado sin querer. A lo mejor ese signo Capricornio está lidiando contigo, ¿vale? Cuando salen signos sin querer es porque ellos están relacionados con tu historia, mi Cordero de Dios. Vamos a ver qué arcángel te acompaña. Que Dios y el universo me ayude, mi Cordero de Dios. Que Dios y el universo me ayude. Tu energía es tan especial. Me encanta. Dice: el arcángel Aniel te acompaña en esta semana. Pasión. Ten confianza y escucha tu pasión renovada. Por tu vida amorosa y profesional, mi Cordero de Dios. ¿Sabes qué me dicen, Capricornio? Ahora es cuando tú tienes que decir, me voy a comer el mundo. Ahora es cuando tú tienes que decir, todo va a ser perfecto. Yo voy a poder con ese sueño. Yo voy a ser feliz, cariño, acompañado, solo o sola, pero tú vas a ser feliz. Vas a lograr tus metas, tus objetivos. ¿Por qué? Porque Papá Dios, cariño, está iluminando tu vida, mi querido Capricornio, porque empieza la magia. A partir de este momento, empieza la magia en tu vida. Quizá de repente ni te das cuenta, quizá de repente no eres ni consciente, pero a partir de este momento empieza la magia en tu vida. La suerte llegará para ustedes, pero tienes que confiar en ti, tienes que confiar en Papá Dios, cariño. La suerte viene para ustedes. Vamos a ver, cariño, ¿qué me quieren decir? Respuesta en el tarot egipcio. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude. Me encanta tu transformación. Me encanta que estás viendo la vida con otra filosofía. Es muy curioso porque yo he sentido como un llanto aquí. Es como que algo superior, algo relacionado con la parte espiritual. Se emociona, cariño. Se emociona porque tú vas a ver la vida con otras luces, con otros ojos. Vamos a ver. Vamos a ver, Capricornio. Mira, la carta del juicio, cariño, una transformación. Vamos a ver, Capricornio, mi Cordero de Dios. Opción 1, opción 2. Cualquiera de ellos. Una respuesta general. Elige uno. Listo. Para aquellos que han elegido la opción 1, la carta de la Torre es un no, puede ser que estás lidiando con un Capricornio. Opción 2, la carta del carro es un sí, Cáncer. Muy bien. Vamos a ver, cariño, qué te quieren decir economía. Que Dios y el universo me ayude.
Que Dios y el universo me ayude, mi querido Capricornio. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Capricornio. Me sale la carta del 8 de oros. Eres una persona trabajadora, trabajador. Eres una persona, cariño, como dicen en mi lindo Perú, mil oficio. Cariño, tú nunca te vas a morir de hambre. Siempre vas a encontrar la manera de tener ingresos. Y siento que muchos de ustedes van a empezar a hacer algo por su propia cuenta. La carta del caballero de bastos. Te siento entusiasmado o te voy a sentir entusiasmado, entusiasmada, mi querido Capricornio. Vas a hacer un proyecto, Capricornio. Hay un proyecto, hay un sueño, hay algo que tú quieres reactivar. Y siento, cariño, que lo vas a poner ganas. Como dice en esa frase mi Cordero de Dios, no chorrea, pero gotea. Poco a poco, cariño, ese proyecto, ese sueño, te va a dar frutos en abundancia. Recuerda que empieza tu evolución, mi Cordero de Dios. Muy bien. Vamos a ver, cariño, las características. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, Capricornio. Para muchos de ustedes, cariño, puede ser que hay una persona que se marcha de tu vida o de repente eres tú quien se está marchando de una situación tormentosa. Esta persona puede ser de elemento aire, Libra, Géminis, Acuario, piel blanca, cabello negro, cariño. Esta persona es como que coge todas sus cosas y se va. Pero nada es por casualidad, cariño. La carta del 4 de bastos. Vas a sentir mucha química, vas a sentir una conexión muy especial con una persona que está de paso, o posiblemente puede ser una persona que está dejando todo, que se está divorciando, inclusive. Esta persona puede ser de elemento fuego, Leo, Aries, Sagitario. Es una persona con la cual tú sientes que es como si fuera tu alma gemela o tu llama gemela. Una persona que tiene que conducir para poder llegar a su trabajo, o de repente es una persona que está constantemente en movimiento, cariño. También puede ser una persona famosa o famoso. Piel blanca, cabello castaño, cabello negro. Actualmente ustedes están en un lugar donde el clima es agradable. La carta del 10 de espadas. Hay una persona, cariño, comunicación cero, contacto cero. Es alta o es alto. Está muy bronceado o bronceada. Puede ser elemento aire. Libra, Géminis, Acuario. Esta persona te recuerda, pero simplemente, cariño, existen personas que le ponen lo que es en tu contra. Puede ser que vosotros viven lo que es en una isla, o ellos viven en una isla, mi Cordero de Dios. La carta del Rey de Espadas me vuelve a recargar. Una persona mayor de 40 años, puede ser hombre, puede ser mujer, puede ser que tenga canas. Algunos de ustedes han roto contacto por algún medio de comunicación. Su familia, su entorno, le pone en tu contra, cariño. Pero sin embargo, esta persona, a pesar que a lo mejor te ignora o está lo que es a la defensiva contigo, esta persona te piensa. Pero lamentablemente, mi Cordero de Dios, está lo que es entre la espada y la pared. ¿Por qué? Porque la familia lo presiona. Puede ser que a lo mejor vosotros o ellos están viviendo en un lugar donde actualmente hace frío. Mucho frío, cariño, ¿vale? Es este el mensaje. Mayor de 40 años, cariño. O puede ser cualquier edad también, mi Cordero de Dios. Espero que te haya gustado esta lectura, cariño. Te acordarás que te viene un cambio en tu vida. Acéptalo con fe, acéptalo con entusiasmo, porque lo mejor está por llegar. Te quiero. Hasta la vista y sé feliz. Gracias por tu apoyo.